La historia de Ismael, el hijo de Abraham y Agar. La historia de Ismael es un relato bíblico que se encuentra principalmente en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento. Ismael es conocido como el hijo de Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, y Agar, la esclava egipcia de Sara, la esposa de Abraham. Contexto bíblico. La historia de Ismael se desarrolla en un contexto bíblico en el que Abraham es llamado por Dios para ser el padre de una gran nación. Sin embargo, Abraham y Sara eran ancianos y no podían tener hijos. En un intento de cumplir la promesa divina, Sara le ofreció a su esclava Agar a Abraham como concubina para que pudiera tener un hijo a través de ella. El nacimiento de Ismael. Según la Biblia, Agar concibió un hijo de Abraham, y este niño fue llamado Ismael. El nacimiento de Ismael se considera un cumplimiento parcial de la promesa de Dios de una descendencia numerosa para Abraham. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Conflictos y exilio. La llegada de Ismael creó tensiones en la casa de Abraham. Sara, finalmente, tuvo un hijo propio, Isaac, como resultado de un milagro divino, lo que exacerbó las tensiones en la familia. La Biblia relata que Sara se volvió celosa de Agar e Ismael, y los expulsó del hogar de Abraham. Abraham, obedeciendo las instrucciones de Dios, envió a Agar e Ismael al desierto de Beerseba con un poco de comida y agua. Esta experiencia fue extremadamente difícil para Agar y su hijo, quienes estuvieron al borde de la muerte. Sin embargo, según la tradición bíblica, Dios intervino y les proporcionó agua en el desierto. La promesa de Dios a Ismael. En el desierto, según la Biblia, Dios se apareció a Agar y le hizo una promesa. Dios le dijo que Ismael también sería padre de una gran nación y que sus descendientes serían numerosos. Esta promesa se cumplió a través de los ismaelitas, quienes se convirtieron en una nación poderosa en la región de Arabia. Legado de Ismael. El legado de Ismael es significativo en la historia de la religión y la política de Oriente Medio. Los ismaelitas se consideran ancestros de los pueblos árabes, y el Islam considera a Ismael como uno de los profetas. Además, algunos creen que el pozo de Zamzam en la Meca, que juega un papel central en el Islam, se relaciona con la historia de Agar e Ismael en el desierto. Impacto histórico y cultural. La historia de Ismael no solo es relevante en el contexto religioso sino también en la comprensión de la historia y la cultura de la región de Oriente Medio. Aquí hay algunas maneras en las que el legado de Ismael ha influido en la historia y la cultura. Los ismaelitas y la región de Arabia. La tradición islámica considera a Ismael como uno de los profetas y le atribuye un papel importante en la construcción de la Kaaba en la ciudad sagrada de la Meca. Según la creencia islámica, Ismael y su madre Agar fueron los primeros en habitar en la región que más tarde se convertiría en el centro del Islam. El pozo de Zamzam en la Meca es considerado un lugar sagrado que se relaciona con la historia de Agar e Ismael. Los pueblos árabes. Los ismaelitas se consideran ancestros de los pueblos árabes, y su historia está vinculada a la historia de la península arábiga. Los árabes, con una lengua y una cultura comunes, han influido en gran medida en la historia y la política de la región, incluyendo la expansión del Islam en el mundo, influencia en la política y el conflicto. La historia de Ismael también es relevante en la política y el conflicto de Oriente Medio. La tensión entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, a través de su hijo Jacob, se ha considerado un elemento central en el conflicto israelí-palestino, que ha perdurado durante generaciones. La historia de Ismael y su relación con Isaac es un recordatorio de las divisiones en la región y la complejidad de los conflictos políticos y religiosos. Inspiración literaria y artística. La historia de Ismael ha sido una fuente de inspiración para la literatura y el arte. Ha aparecido en obras literarias, pinturas y otras formas de expresión cultural a lo largo de la historia. El tema de la maternidad de Agar y el exilio en el desierto ha sido explorado por numerosos artistas a lo largo de los siglos. El legado de Ismael en las tradiciones islámicas. En el Islam, Ismael desempeña un papel fundamental como uno de los profetas y como parte de la construcción de la Kaaba,
uno de los lugares más sagrados de la religión. Según la tradición islámica, Dios ordenó a Abraham e Ismael construir la Kaaba en la Meca como un lugar de adoración. Este acto simboliza la unidad de los creyentes y se convirtió en un punto central de la peregrinación anual, el Hajj, que es uno de los 5 pilares del Islam. La historia de Ismael en la literatura islámica. La historia de Ismael también ha sido tema de literatura islámica. Existen numerosas obras y poemas que narran la vida y los eventos relacionados con Ismael desde una perspectiva islámica. Su papel como hijo de Abraham y su contribución a la construcción de la Kaaba son aspectos fundamentales de esta narrativa literaria. La identidad de los ismaelitas. Los ismaelitas son un grupo que se considera descendiente de Ismael y que ha tenido una influencia significativa en la historia y la cultura de la región de Oriente Medio. Una de las ramas más conocidas de los ismaelitas es el grupo religioso musulmán chiita conocido como los ismaelitas nizaríes, liderado por el Aga Khan. Los ismaelitas han mantenido una identidad religiosa y cultural distinta a lo largo de los siglos y han contribuido de manera significativa al desarrollo de la región. Un símbolo de paciencia y resiliencia. La historia de Ismael y Agar en el desierto es considerada un símbolo de paciencia y resiliencia en muchas tradiciones religiosas. A pesar de su difícil situación, Agar y su hijo Ismael confiaron en la providencia divina y sobrevivieron en el desierto gracias a la intervención de Dios. Esta historia se ha utilizado como un ejemplo de cómo la fe y la paciencia pueden superar las pruebas y tribulaciones de la vida. La influencia de Ismael en la política y el conflicto. La historia de Ismael también ha dejado una huella profunda en la política y el conflicto de Oriente Medio. La tensión entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, a través de su hijo Jacob, ha sido un elemento central en el conflicto israelí-palestino, uno de los conflictos más largos y complicados de la historia contemporánea. El territorio en disputa, que incluye Israel y los territorios palestinos, es considerado sagrado tanto por los judíos como por los musulmanes. La ciudad de Jerusalén, en particular, alberga lugares sagrados para ambas religiones. La conexión histórica y religiosa con la tierra, a menudo basada en la historia de Isaac e Ismael como hermanos, ha sido un factor importante en el conflicto y ha generado un sinfín de debates y tensiones políticas a lo largo de los años. La continuidad del legado de Ismael en la actualidad. El legado de Ismael persiste en la actualidad en muchas formas. La historia de Ismael sigue siendo estudiada y adorada en las tradiciones religiosas judías, cristianas e islámicas. Además, los ismaelitas, como grupo descendiente de Ismael, continúan teniendo una presencia significativa en la región de Oriente Medio y en todo el mundo. La historia de Ismael también se ha convertido en un tema de estudio académico y en un símbolo de la interconexión de las religiones y culturas en Oriente Medio. Su influencia en la literatura, el arte y la cultura es notable y continúa inspirando a artistas, escritores y académicos. La relevancia contemporánea de la historia de Ismael. A pesar de ser una historia antigua, la narrativa de Ismael sigue teniendo un impacto profundo en el mundo contemporáneo. Aquí se destacan algunas de las formas en que la historia de Ismael es relevante en la actualidad. Diálogo interreligioso. La historia de Ismael sirve como un punto de partida para el diálogo interreligioso y la comprensión entre judíos, cristianos y musulmanes. A pesar de las diferencias teológicas y políticas, la narrativa compartida de Ismael como descendiente de Abraham es un recordatorio de la conexión común entre estas tres religiones monoteístas. El diálogo interreligioso busca promover la paz y la cooperación en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Resolución de conflictos. El conflicto israelí-palestino, arraigado en parte en la historia de Ismael e Isaac, sigue siendo un desafío importante en la política internacional. La historia de Ismael es un recordatorio de cómo las diferencias familiares y religiosas pueden desencadenar conflictos prolongados. La resolución de este conflicto, así como otros en la región, a menudo requiere un profundo entendimiento de la historia compartida y la disposición a encontrar soluciones pacíficas. Identidad cultural. La historia de Ismael ha influido en la identidad cultural y religiosa de las comunidades árabes y musulmanas.
Los descendientes de Ismael se consideran ancestros de los árabes, y la influencia cultural y religiosa del Islam se ha extendido por gran parte del mundo. Esta historia también ha influido en la literatura, el arte y la música de las comunidades musulmanas y árabes. Inspiración para la literatura y el arte. La historia de Ismael sigue siendo una fuente de inspiración para escritores, artistas y cineastas en la actualidad. La narrativa de Agar e Ismael en el desierto, la relación entre Ismael y su padre Abraham, y la construcción de la Kaaba son temas que continúan resonando en la creatividad humana. Reflexión ética. La historia de Ismael también plantea cuestiones éticas y morales fundamentales. El acto de enviar a Agar e Ismael al desierto, aunque según la tradición de Abraham por mandato divino, plantea preguntas sobre la justicia, la compasión y la responsabilidad hacia los demás. Esta historia puede servir como base para reflexiones sobre el trato hacia los más vulnerables y marginados en la sociedad, la inspiración para la tolerancia y la cooperación. La historia de Ismael también puede considerarse un llamado a la tolerancia religiosa y la cooperación intercultural. A lo largo de la historia, las interpretaciones y diferencias religiosas han llevado a divisiones y conflictos en la región de Oriente Medio, y en todo el mundo. La historia de Ismael y su relación con Isaac nos recuerda la importancia de superar las diferencias y buscar la convivencia pacífica. Esta narrativa puede ser un recordatorio de que, a pesar de las diferencias religiosas y culturales, la humanidad comparte un origen común y un destino compartido en el mundo. Contribución a la comprender la identidad árabe. La historia de Ismael también ha influido en la comprensión de la identidad árabe. Los ismaelitas se consideran los ancestros de los árabes, y su historia ha sido un factor importante en la formación de la identidad y la cultura árabe. La historia de Ismael es parte de la rica herencia literaria, artística y cultural de los pueblos árabes y ha influido en la música, la poesía, la arquitectura y la danza árabe. Desafíos contemporáneos y soluciones. La historia de Ismael también puede ser vista como un punto de partida para abordar desafíos contemporáneos. Los problemas de la región de Oriente Medio, incluyendo conflictos políticos, sociales y económicos, requieren soluciones que respeten la diversidad de la población. La historia de Ismael y su madre Agar como personas marginadas en el desierto puede servir como un recordatorio de la importancia de abordar cuestiones de justicia, igualdad y acceso a recursos básicos en la actualidad. La historia de Ismael en un contexto global. La historia de Ismael, siendo parte de la tradición religiosa judeocristiana islámica, también tiene relevancia en un contexto global. Aquí, destacamos cómo esta historia resuena en las cuestiones actuales a nivel mundial. Migración y desplazamiento. La historia de Ismael y Agar, quienes fueron expulsados al desierto, arroja luz sobre el tema de la migración y el desplazamiento forzado. En la actualidad, millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos, persecuciones y factores socioeconómicos. La historia de Ismael puede servir como un recordatorio de la humanidad de las personas desplazadas y la importancia de ofrecer refugio y apoyo a quienes buscan un lugar seguro. Cooperación internacional. El conflicto israelí-palestino, derivado en parte de la historia de Ismael e Isaac, ha sido un desafío de larga data para la comunidad internacional. La resolución de este y otros conflictos regionales requiere la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional. La historia de Ismael es un recordatorio de la necesidad de abordar las diferencias culturales y religiosas a través del diálogo y la cooperación a nivel global. Diversidad religiosa y cultural. La diversidad religiosa y cultural es una característica destacada de la sociedad actual. La historia de Ismael resalta cómo las diferencias religiosas y culturales pueden ser un factor de unión y, a veces, de conflicto. En un mundo globalizado, la comprensión y el respeto por la diversidad cultural y religiosa se consideran esenciales para promover la armonía y la paz. Empoderamiento de las mujeres. La historia de Agar, la madre de Ismael, quien se encontró en una situación vulnerable en el desierto, puede servir como una inspiración para discutir cuestiones de género y empoderamiento de las mujeres. Su historia plantea preguntas sobre la justicia y la igualdad de género y destaca la resiliencia de las mujeres en situaciones difíciles.
En conclusión, la historia de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, es un relato rico y multifacético que trasciende las fronteras religiosas y culturales. A lo largo de los siglos, ha influido en la religión, la cultura, la política y la ética. Su legado perdura en la actualidad y continúa siendo relevante en un mundo que enfrenta desafíos globales. Esta historia sirve como un recordatorio de cómo las narrativas religiosas pueden tener un impacto profundo en la comprensión de la historia, la identidad y las relaciones humanas. También destaca la importancia de abordar cuestiones éticas y morales fundamentales en un mundo cada vez más diverso y globalizado. La historia de Ismael nos recuerda la necesidad de la comprensión, la tolerancia y la cooperación en un mundo caracterizado por la diversidad religiosa y cultural. Además, nos desafía a considerar cómo las historias antiguas pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre los desafíos contemporáneos y la búsqueda de soluciones a nivel global.